Muy buenos días a la comunidad de Magíster, a los estudiantes de Sismo Resistencia de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Hemos preparado el segundo virtual que se denomina Antecedentes y ejemplos de cálculos explicativos sobre periodo fundamental de una estructura, resuelto con criterios de análisis modal, uso del programa MATLAB y también ciertos aspectos explicativos como parte introductoria o como marco teórico. Las estructuras están sometidas a solicitaciones externas, como son las fuerzas laterales concentradas a nivel de piso y que es producto de los fenómenos externos como son los sismos o terremotos. Para su estudio, la ingeniería estructural los representa a través de un modelo matemático donde este círculo representa la concentración de la masa gravitacional en un estado de movimiento y que se encuentra unido a través de los elementos estructurales que son los que aportan con rigidez o amortiguamiento. Visto este modelo, a través nuevamente del ir y venir de las fuerzas externas, su análisis se encuentra interrelacionado por el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, sabiendo que la ecuación inicial es en términos de desplazamiento, la primera derivada aporta con la velocidad y la segunda derivada con aceleración, un tema que hay que analizarlo muy pormenorizadamente en otro virtual, y que es la representación de la ecuación diferencial armónica de segundo orden, donde este M es la matriz de masa, este U con los dos puntos acentuados es la aceleración más la matriz de rigidez por el desplazamiento, y este es igual a menos la matriz de masa por la aceleración. Este método de superposición modal tiene que ver también con simplificaciones de grados de libertad. El modelo matemático de la estructura visto en este formato se parece mucho a una viga en cantilever y que ante la acción de una carga aporta 3 grados de libertad, lo que se conocía como desplazamiento horizontal, vertical y rotacional, ahora son grados de libertad. Pero en este caso, teóricamente, el modelo solamente tiene una fuerza horizontal, que es una fuerza de corte, y que así es el estudio dentro del método de superposición modal. El movimiento también lo podríamos entender simplemente con el estiramiento de una cuerda, y cada ir y venir de una onda de pulso representa el periodo. Matemáticamente, este comportamiento se lo denomina como un sinusoide, y es mientras ocurre este ir y venir, se cumple con un ciclo o un periodo. Tenemos estas líneas con un círculo, representa el modelo matemático que se está moviendo, sabiendo que tenemos en el eje de la X, que está en función del tiempo, y en función de Y, el desplazamiento o amplitud. Son preguntas frecuentes de este tipo de movimientos. Por ejemplo, ¿cuántos segundos dura cada ciclo? Y que nos estamos refiriendo al periodo. O cuántos ciclos tarda un periodo y que nos estamos refiriendo a la frecuencia. Es decir, la frecuencia es la inversa del periodo, y hacia abajo tenemos las unidades que vienen para ese estudio. Los códigos para relacionar el efecto dinámico de las estructuras incorporan un espectro que se lo evalúa paramétricamente según la región. Es un espectro, y aquí tenemos el mismo modelo matemático, quiere decir de que cada estructura tiene su propio espectro y que es función del sector donde esté clasificado una serie de parámetros. Por ejemplo, los más críticos son, sabiendo que este es el mapa de zonificación del Ecuador, los que se encuentran muy cerca del cordón de la costa del Pacífico. Este primer tramo, que se encuentra en forma de diagonal, son valores de la aceleración. Por ejemplo, dice que se representa el modelo con aceleración en la base, que significa que tiene un segundo en el tope y tiene una aceleración de 2.5. Este procedimiento de cálculo entra en mayor detalle en el cálculo del cortante basal.
El análisis de la rigidez es un caso de análisis modal que puede estar basado, reitero, en estudios de procedimientos matriciales y que los principios también mucho más desagregados vienen en el tema que se denomina elementos finitos, representaciones de un cuerpo por un ensamble de subdivisiones que se llaman elementos. Estos elementos se interconectan a través de puntos llamados nodos. Es decir, si es que tenemos varios elementos, se unen a través de nodos y podemos de alguna manera ir desagregando y para poder encontrar estados de deformaciones en mucho menores proporciones. Ese es el principio del análisis de elementos finitos. Una manera de discretizar un cuerpo o estructura es dividirlo en un sistema equivalente de cuerpos pequeños tal que su ensamble representa el cuerpo original. Lo que acabamos de decir puede ser incluso una representación de este tipo que, a pesar de que tiene solamente una estructura que soporta a una masa, sin embargo esto puede ser discretizado y al mismo tiempo tenemos el movimiento sísmico que genera una fuerza de corte o un desplazamiento horizontal. Vamos a tratar de hacer un arreglo matricial, esta vez a través de dos elementos que son tipo resorte y unidos a través del punto inicial nudo 1, nudo 2 y nudo 3. A la derecha lo tenemos de forma vertical para dar a entender que esto mismo podría ser el elemento estructural que ya no tiene un solo piso sino que tiene dos pisos. Cada uno de estos puntos nos desarrolla un desplazamiento y una fuerza producto de lo que se está accionando al inicio. En el punto 2 tenemos un desplazamiento 2, una fuerza 2, y en el punto 3 un desplazamiento 3 y una fuerza 3. Vamos a tratar de formular el primer arreglo que se relaciona para el elemento 1. La matriz de rigidez que corresponde al elemento 1 por el desplazamiento al inicio y al final, y que esto es igual a la fuerza de la barra 1 siempre, pero uno es al inicio y el otro en el extremo. Con el mismo criterio tenemos la matriz de rigidez del elemento 2, el desplazamiento 2, el desplazamiento 3, la fuerza al inicio de la barra 2 y la fuerza al extremo de la barra 2. Se genera una matriz de rigidez global que se llama, y donde tenemos que encontrar la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, que es una condensación. Tenemos en esta presentación ya la matriz con el arreglo que esta primera sección corresponde al elemento 1 y el segundo al elemento 2. Nótese que en este tramo se unen porque justamente están interrelacionadas las rigideces, la que está a la anterior y la que continúa. Consecuentemente, siendo una matriz de 3×3, tiene el desplazamiento en el nudo 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3, y esto es igual a la fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. La solución para obtener la fuerza 1 es igual, como está en el recuadro, se multiplican en su orden el vector fila, vamos a decir una parte de la matriz, por el vector columna. K1 por U1 más el valor de K1 por U2, en este caso es negativo porque le antecede el valor negativo, y si es que el que continúa no fuera 0, nos daría un siguiente valor. Para lo siguiente, fuerza 2, de la misma manera, tiene que seguirse el proceso para poder obtenerlo. Esto no es más que la aplicación de una fórmula general que se la conoce incluso desde los principios de Hooke, donde la matriz de rigidez es igual a un vector de desplazamiento multiplicado por el vector de desplazamiento es igual a un vector fuerza. Ahora vamos a hacer una breve explicación en un pórtico con ciertos valores exclusivamente para revisar cómo estructuramos la matriz de masa. En la primera, en el primer piso, esta es la masa 1 y la parte de arriba viene a ser la masa 2. Cada uno tiene una concentración del peso total de la carga muerta, como en este caso ya está dado, es igual a 11, y es una matriz diagonal.
diagonal significa que en los otros sectores va a ser igual a 0. En la parte de abajo es la misma representación de la matriz de masa, pero dividido para 9,8. ¿Por qué? Porque asumimos que la masa, como dice la teoría, tiene que estar en el baricentro y es una carga gravitacional. Si dividimos 11 dividido para 9,8 debe dar 1,2. Ahora vamos a hacer un análisis breve sobre la estructuración de la matriz de rigidez. Para estructurar una matriz, que en este caso es de 2 por 2, tenemos que inducir una fuerza horizontal primero en el nudo 1. Todas las fuerzas que corren a la derecha, tanto de las barras o de las columnas 1 y 2, tienen que ser la sumatoria y que se le denomina rigidez 1,1, que es igual a 48, porque ustedes aplican la sumatoria y ese es el valor que resulta. Y en la parte de arriba dice que es una rigidez que actúa en el nudo 2, pero que depende del elemento 1 y que es igual a menos 24, es menos 24 porque cuando se acciona la fuerza en el primer piso se condiciona a una restricción al piso superior y por lo tanto es una fuerza de oposición o fuerza negativa. Tenemos aquí ya conseguido la matriz de rigidez 1,1, el 2,1, ahora ya nos faltan solamente los dos términos de las siguientes submatrices que se consiguen restringiendo el nudo 1 y accionando una carga unitaria horizontal en el nudo 2. Tenemos la sumatoria y en el piso de abajo ya es una fuerza negativa, es una fuerza de oposición, es el mismo criterio. Señalamos aquí cuál es la ubicación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la ubicación para la rigidez 1,1, rigidez 1, rigidez 1,2 y la rigidez 2,2. Si es que aplicamos solamente la formulación, nosotros podemos obtener valores para la matriz de rigidez. Visto estos criterios, ahora sí vamos a analizar el desarrollo del problema 1. ¿Por qué? Porque ya nosotros conceptualmente hicimos una ligera explicación en cuanto a cómo se van haciendo los arreglos matriciales, tanto de la matriz de rigidez como de la matriz de masa. Vamos al cálculo del periodo fundamental de una estructura de 2 pisos y aplicando el análisis modal. Tenemos la estructura, la masa 1, la masa 2. Tenemos a la derecha el mismo modelo donde hay 3 flechitas, varios colores, que significa que hay 3 grados de libertad. Y en el desarrollo dice que tenemos que encontrar los valores propios de la estructura cuya matriz de rigidez y de masa son los siguientes. Pueden ver muy pormenorizadamente la teoría, donde dice que hay 2 tipos de análisis modal y que este primero corresponde a un análisis Ainge. Es un término en inglés que lo tenemos también en los programas utilitarios y que no es más que la aplicación de este procedimiento de obtener los valores y vectores propios, que son los que nos determinan adecuadamente las formas modales y frecuencias de un sistema de vibración libre sin amortiguamiento. Tenemos la matriz de rigidez y tenemos la matriz de masa. Ahora, la matriz de masa dice que el valor de 2.02 es la concentración en el piso de abajo, quiere decir de que este es M1 y este M2, porque así está estructurado la formulación general, M1, M2, M3 como una matriz diagonal y de los extremos son valores igual a 0. Tenemos un grado de libertad que acciona en el piso 1 y un grado de libertad en el piso 2 y en el total de los totales tenemos 2 grados de libertad. Nuevamente revisamos y vemos que tenemos los 2 grados de libertad, los valores a nivel de piso, los que vienen con valor negativo, ya explicado en los procesos anteriores, y calculando los valores y vectores propios por el método determinante, solamente lo que hacemos es reemplazar donde tenemos una incógnita del valor de lambda, son valores adimensionales. El proceso de cálculo se lo explica de la siguiente manera. Tenemos una matriz de rigidez, una matriz de masa y que están separados del valor de menos lambda. Seccionamos porque tenemos que obtener 4 valores según su ubicación. Para el caso primero, por ejemplo, dice que 12.352 menos 2.0 por valor de lambda. Revisen por favor para el siguiente caso cómo sería este valor de menos 3.983 y menos lambda por el valor de 0, que debe ser 0, por lo tanto es el mismo valor. Los siguientes valores
tiene que analizarlo. Una vez que tenemos esta primera arreglo matricial, seguimos desarrollando y multiplicamos en forma de cruz. Para el primer valor, lo que resulte menos el saldo, que sería elevado al cuadrado, porque es el mismo valor, para obtener una ecuación de segundo grado, y aplicamos esta fórmula de lambda y obtenemos el valor de lambda 1, que es igual a 676.88, y lambda 2, que es igual a 7603. Dice que se notarán las raíces de menor a mayor en el menor característico, en el polinomio característico. Es decir, que el menor valor le corresponde a lambda 1. En este caso, coincidentemente salió un valor menor, por lo tanto no hay que hacer ningún arreglo. Los resultados nos permiten calcular la frecuencia de vibración. Se indica que ya es una propiedad dinámica. Cuando estamos hablando de propiedad dinámica, ya es una propiedad de movimiento. Comenzamos a entrar en el periodo de análisis de cómo se va a mover, y el primer paso es calcular la frecuencia. La frecuencia NI es igual al valor de lambda I. Como ya obtuvimos el valor de lambda, la frecuencia para el primer caso es igual a 26.017 y la frecuencia N2 es igual a 87.1994. Cada una de las frecuencias nos permiten encontrar, dice, los modos de vibración, donde la fórmula del periodo es igual a 2pi dividido para la frecuencia. Los valores los tenemos en la parte de arriba, por lo tanto, el periodo 1 es igual a 0.242, periodo 2, 0.072. Los valores propios están asociados, dice, con los modos de vibración. ¿Ya? Entonces, esto es una parte muy importante, porque en esos términos tenemos que seguir el desarrollo. Estos modos de vibración indican cómo van a responder las estructuras y son valores adimensionales. Tenemos que entrar al primer arreglo matricial, partiendo del principio que ya vimos en la parte anterior, y que este tiene que ser multiplicado por el primer modo de vibración, que ya lo calculamos, pero en términos o un arreglo representativo como un vector en términos de A y en términos de B. Aquí tenemos ya el mismo proceso anterior, pero reemplazado el valor de lambda, el primer valor de lambda, para obtener el primer modo de vibración. Mecánicamente es el mismo proceso. Como antes ven, los que están en el recuadro rojo dan el primer valor y obtenemos una formulación de esta característica para que pueda ser afectado en términos del vector A y B. Tenemos una ecuación aparentemente de segundo grado, que nos quedaría de la siguiente manera. Una de las características de los vectores propios es de que siempre hay una ecuación menos. Bueno, eso teóricamente es lo que nos dicen, y que la recomendación de solución es la siguiente. Para la primera ecuación debemos inducir de que A vale 1, y para la segunda ecuación que B es igual a 1. Si es que el valor de A es igual a 1, entonces la incógnita es el valor de B, y el B es igual, en este caso, para estos valores, 2.758, y para el caso de la segunda ecuación, si es que B es igual a 1, se obtiene que A es igual a 0.363. Phi a la 1, que es la representación del primer modo de vibración, es igual a 2.758, sabiendo de que este valor de A ocupa esa posición, porque este es para valor de A. Como para el segundo valor, cuando B vale 1, el valor de B está como 1 en la posición de abajo. Como se dijo que existen gran cantidad de vectores propios, se deben normalizar los modos. Es decir, cuando se hace una modelación dinámica, pueden existir infinitos modos de vibración, pero normalmente siempre se analizan los tres primeros modos de vibración. Para esto necesitamos calcular un coeficiente alfa, que este es igual a la formulación que se presenta como la raíz de el valor de K dividido para X a la Y en forma de transpuesta por la matriz masa y por el modo de vibración Y. Digo el modo de vibración porque este X a la Y es igual a phi a la 1, que es igual a 1 dividido para 2.758.
En una hojita de cálculo resuelto hemos desarrollado de la siguiente manera: 1 y acá 2.758, esto debe ser el equivalente de acá, pero en forma de transpuesta, multiplicado por la matriz de masa. El resultado de una matriz por un vector fila es el siguiente: se multiplica el primero por el primero, que es 1 por 2.02 más 2.758 por 0, y en ese orden para el segundo valor. Si queremos comparar el resultado del 2.02, resulta de 1 por 2.02 es 2.02 y más 2.758 por 0, que es 0, por lo tanto es el mismo valor. Para el segundo caso es 1 por 0, que es 0, más 2.758 por 0.97, que resulta 2.67526. Es decir, la multiplicación de un vector fila por una matriz nos resulta otro vector fila. Finalmente, para el tercer valor y siguiendo la secuencia de la ecuación presentada, tenemos que multiplicarle por el primer modo de vibración, que es 1, y hacia abajo 2.758, el mismo proceso mecánico, que es 2.02 por 1 más 2.6752 por 2.758, que nos resulta 9.39. Este viene a ser el valor del denominador de la ecuación, y donde K nos dice que es igual a 1, lo dividimos. 1 dividido para el 9.398 nos resulta 0.10, al que le sacamos la raíz, y esta raíz es igual a 0.326. Este valor lo comparamos con los que están en la solución de la información digital del Dr. Aguiar en el tema análisis dinámico, y es muy coincidente. Por lo tanto, no tenemos ningún problema al decir que hemos obtenido el valor correcto. Este valor debe ser multiplicado por el primer modo de vibración, que es 1 y 2.758 por cada uno de los valores, donde nos resulta que 0.326 por 1 es igual a 0.326, y 0.326 por 2.758 es igual a 0.899. Finalmente, ya obtuvimos el primer modo de vibración, pero tenemos que hacer la explicación de la representación física. Aquí tenemos en primer lugar el modelo matemático. Representa a la vivienda de dos plantas y que cada uno tiene un grado de libertad. A la derecha, cómo se ha producido el desplazamiento, y para el primer piso, que es 0.326, y para el piso alto o el segundo piso, que es 0.899. Cabe indicar que el primer modo de vibración tiene estas características que son de tipo lineal. El segundo y tercero forman un sinusoide. El resultado para el segundo modo de vibración queda para que ustedes traten de resolver, y allí se presentan los resultados. Porque ahora vamos a presentar el cálculo de los periodos y modos de vibración aplicando un algoritmo de ML1 para su comparación de resultados, y para esto vamos a utilizar la herramienta MATLAB, Matrix Laboratorio, que tiene dos formas de calcular, la modalidad tipo PROM y la modalidad tipo consola. El problema dice que hay que encontrar los periodos y modos de vibración de la estructura, nos da un modo de elasticidad, y que para esto aplique, dice, un algoritmo LM1. Directamente ustedes pueden observar, tenemos un pórtico, tiene su seccionamiento, tiene una carga en metros lineales, pero directamente al modelo matemático vamos y ponemos el valor de la masa concentrada. La unidad dice toneladas segundo al cuadrado sobre metro, porque ya está dividido para la gravedad. Y el valor de la rigidez nosotros directamente lo vamos a aplicar, pero estos son de sección constante, no hay ningún problema para que los estudiantes o quienes tengan particular interés los puedan desarrollar. El proceso aquí está muy bien detallado, donde en términos generales dice que a partir de la matriz de masa debe calcular la matriz gemela un medio y la matriz gemela un medio. Para el primer caso debe ser sacar la raíz, en el segundo caso hay que sacar la inversa de una matriz, se determina la matriz K sub 0 y hay que aplicar el procedimiento de cálculo de valores y vectores propios, ya en esta ocasión utilizando el MATLAB, para finalmente utilizar el quinto paso, que es el resultado de
el m a la menos 1 medio por el valor del primer modo de vibración. Tenemos aquí concentrado o resumido los valores que me presenta la información del doctor Roberto Aguiar, una información muy valiosa que nos permite también nos permite hacer un análisis y una ligera explicación para enriquecernos también de todo este amplio conocimiento que ya hace algún tiempo lo viene haciendo. Tenemos la matriz de rigidez, la matriz de masa. Sacamos, dice, el m al 1 medio, que no es más que sacar la raíz de cada uno de estos valores. Por ejemplo, 1.633, saca la raíz, y el m1 a la menos 1 medio, que es la inversa, y donde finalmente saca la matriz K sub 0. Ahora nosotros todo esto de aquí lo vamos a hacer, pero aplicando la herramienta MATLAB. En la primera línea nosotros tenemos la formulación, cómo se debe hacer el ingreso de la matriz de rigidez, que es de 3×3. El primer sector, para que se entienda que termina la fila, debe ser separado de un punto y coma. Tenemos el primer punto y coma, tenemos acá el segundo punto y coma y el tercer punto y coma, quiere decir que ya ingresaron las 3 filas. Igualmente hacerlo para la matriz de masa, y cuando se le coloca al final el punto y coma significa que nosotros vamos a seguir operando, pero que no vamos a tener todavía no queremos los resultados. Digo esto porque en la segunda línea yo estoy diciendo que un nuevo valor de B, que me lo reconozca, que me saque la raíz de la matriz de masa, pero en este caso no puse el punto y coma, por eso me está ya presentando los resultados. Y hacia abajo estoy poniendo los valores para que ustedes saquen su propio análisis, que realmente nosotros hemos obtenido los mismos valores. De este proceso, ya conocido como B, vamos a obtener la inversa de la matriz, y que también tenemos los siguientes valores, y hacia abajo los resultados, que ustedes pueden también compararlo en esta misma diapositiva o hacer una regresión a los resultados anteriores. Ya en este momento nos encontramos en el tercer paso, donde tenemos que calcular K sub 0, luego los valores y vectores propios, y el quinto paso. Entonces nosotros en el recuadro tenemos el cálculo del valor de K sub 0, que esta es una formulación que está con otro tipo de variables, pero que representa lo mismo. Simplemente porque nosotros le dimos un valor, en este caso de C, multiplicado 2 veces por la matriz de rigidez, obtenemos estos valores, y estos nos sirven para determinar los valores y vectores propios. Este término B y D significan valores y vectores propios, y E es la misma representación física que el algoritmo o el MATLAB lo reconoce. Obtenido estos valores y vectores propios, los valores nos sirven para finalmente encontrar los modos de vibración. Aquí dice modo es igual a C por B, sabiendo de que B son los valores propios, porque los otros nos sirven para calcular la frecuencia. Entonces yo tengo aquí la multiplicación y obtengo estos resultados. Ustedes traten de separar cada una de las columnas, porque la primera columna corresponde para la representación física del primer modo de vibración. Por ejemplo, para el piso 1, el del primer modo de vibración, tienes que es igual a 0.19, que es el mismo valor que tiene la información del doctor Aguiar, 0.44 para el piso intermedio y 0.61. Es decir, tenemos finalmente los valores comparados con éxito con la solución y la utilización de la herramienta MATLAB. También podemos ver que es de tipo lineal, y los segundos hacen un sinusoide en su orden. La frecuencia, calculada la frecuencia, que dice que es igual a la raíz de D. Es decir, que nosotros teníamos B y D, y este D son vectores propios, ¿no? Entonces sacamos aquí el periodo, que es igual al términos diagonales de la frecuencia, y sabemos que el periodo en una de las presentaciones se dijo que es igual a 2pi sobre el valor de la frecuencia, es decir, que cada uno de estos valores debemos multiplicarlo por 2pi, donde tenemos los resultados que los pueden ir analizando, y estos son finalmente los obtenidos, que son los mismos que tenemos del libro digital del doctor Aguiar.
Este ha sido un aporte de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Gracias desde Jipijapa, Manabí, Ecuador.